Estamos justo en un momento que se puede expresar brevemente de la siguiente manera. China apuesta. No apuesta a un solo proyecto, sino a todo un ecosistema. A la producción industrial en masa, a la velocidad y a la escalabilidad. Y eso es lo que lo hace interesante, porque lo que está sucediendo ahí no tiene tanto que ver con una victoria momentánea, sino más bien con la construcción de cadenas de suministro y ciclos de lanzamiento. Un breve resumen. Además de los programas estatales, en China está surgiendo toda una ola de empresas semi-privadas de cohetes que tienen algo en común. Muchos observan lo que SpaceX ha hecho y adaptan exactamente los elementos que valen la pena tanto tecnológica como económicamente. Eso significa que los motores de metano y oxígeno líquido se están volviendo populares. Se están abordando clases de carga útil más grandes y la reutilización está en las hojas de ruta. A veces un poco más ecológico que en SpaceX, a veces sorprendentemente copiado directamente, y a veces como un híbrido entre el diseño de la Falcon 9 y la Starship. Mi nombre es Irwan, y esto es Mars Chronicle. Aquí hay algunos nombres que deberías recordar. Landspace es una de las empresas más visibles. Igualmente importantes son Galactic Energy, iSpace, Space Pioneer, Deep Blue Aerospace y Lynx Space. Algunas son completamente privadas y otras trabajan muy de cerca con gobiernos provinciales y socios estatales. Eso da como resultado un modelo mixto muy chino. Velocidad de mercado combinada con apoyo político. ¿Qué destaca en este momento? 3 cosas. Primero, iteración en lugar de perfección. Las startups lanzan temprano, con frecuencia y de manera pública. Los errores son parte del desarrollo, no el final del mismo. Esa es una cultura que hasta ahora se asociaba más con Estados Unidos. En China también está surgiendo ahora, aunque con diferentes condiciones políticas. Eso genera velocidad. En segundo lugar, estandarización y escalabilidad. Ya no se trata solo de un prototipo genial. Muchos equipos están construyendo líneas de producción, etapas superiores modularizadas y tanques estandarizados. Eso es importante si realmente quieres reducir los costos por lanzamiento. En tercer lugar, mezcla de tecnologías. Algunas empresas apuestan mucho por motores de metano y de oxígeno líquido. Otras mejoran los diseños clásicos de RP-1. En cuanto a la reutilización, hay de todo. Desde primeras etapas que aterrizan verticalmente, hasta experimentos con etapas superiores reutilizables. Y sí, algunos diseños parecen como si hubieran pasado por un filtro de SpaceX. Pero muchos equipos combinan esa inspiración con conocimientos de ingeniería locales y su propia habilidad de manufactura. La política y el dinero juegan un papel clave. Los programas de apoyo de Pekín, los subsidios provinciales y las cadenas de suministro militares mantienen vivos muchos proyectos, incluso cuando los pedidos comerciales aún no llegan en grandes cantidades. Al mismo tiempo, esto significa que los hitos técnicos se celebran políticamente, lo que genera presión, pero también proporciona recursos. ¿Cuáles son los riesgos? Pues los de siempre. Errores de lanzamiento y prueba, como cuando Space Pioneer realizó una prueba de encendido estático de la primera etapa de su cohete Tianlong 3 y el cohete despegó accidentalmente. En tiempos como estos, también hay que tomar en serio los cuellos de botella en el suministro. Y encontrar el equilibrio entre calidad y velocidad también es de suma importancia. Además, existen incertidumbres regulatorias. El ecosistema espacial de China está en movimiento y las reglas para los lanzadores privados aún son un mosaico. Las empresas pueden sobrevivir gracias a un subsidio provincial o verse frenadas por un cambio regulatorio. Brevemente, unas palabras sobre temas más amplios. China tiene planes de infraestructura ambiciosos, desde una mayor actividad orbital hasta la iniciativa conjunta ILRS con Rusia. La pregunta no es solo quién vuela con más frecuencia, sino quién construye la logística, los depósitos, la infraestructura terrestre y de lanzamiento que hace posible una presencia constante. Y precisamente ahí, muchos actores chinos están invirtiendo silenciosamente. ¿Por qué deberíamos prestar atención a esto? Porque aquí se está formando un modelo alternativo. No es una copia exacta, no son métodos occidentales, sino una mezcla propia de planificación estatal, emprendimiento privado y un ritmo extremadamente rápido. Si eso funciona, cambiará el cálculo geopolítico. Lanzamientos frecuentes, bajos costos y fabricación local hacen que la actividad espacial ya no sea un dominio de unas pocas naciones.
Si uno observa más de cerca la escena de los lanzadores privados en China, se da cuenta rápidamente. No es un bloque homogéneo. Hay ganadores, hay empresas en la cuerda floja, y hay compañías que apenas están aprendiendo lo brutal que es realmente la actividad espacial en la práctica. Empecemos con el nombre más conocido: Landspace. Landspace es algo así como la alternativa china al enfoque de desarrollo inicial de SpaceX. Su enfoque está claramente en Metalox, es decir, exactamente la ruta de combustible que SpaceX tomó con Raptor y Starship. El cohete Suke 2 es la verdadera prueba en este caso. Después de un fracaso en el primer vuelo, Landspace hizo ajustes, mejoró y finalmente logró entrar en órbita con éxito. Lo importante no es el éxito en sí, sino la curva de aprendizaje. Landspace ha demostrado que pueden absorber errores, ajustar el hardware y volar de nuevo. Esa es la característica más importante en este negocio. En diciembre de 2025, lanzaron su nueva Suke 3. El lanzamiento fue exitoso, pero el aterrizaje propulsivo no salió como estaba planeado. El encendido de entrada del propulsor funcionó, pero al iniciar el encendido para el aterrizaje, algo salió mal. Eso provocó que la etapa superior se incendiara y se estrellara sin frenar justo al lado de la zona de aterrizaje designada. La precisión aquí es realmente notable. Si este video ya te está aportando algo, presiona el botón de hype si lo tienes. Si no, un like, una suscripción o un comentario ayudan muchísimo al canal. El algoritmo decidirá en los próximos meses si sigue difundiendo este video o no. Y tú también decides. Gracias. Y seguimos. Luego está Galactic Energy. Galactic Energy parece más conservador a primera vista. La Serie 1 utiliza combustibles clásicos, es pequeña, confiable y vuela con relativa regularidad. Eso no es un momento Starship, sino más bien el equivalente chino a los primeros años del Electron de Rocket Lab. Menos visión, más flujo de efectivo. Y eso es exactamente lo que hace que la empresa sea peligrosamente competitiva. Vuelan con frecuencia, entregan cargas útiles y generan confianza entre los clientes. Paralelamente, trabajan en cohetes más grandes, pero sin dispersarse. iSpace es el ejemplo opuesto. Grandes ambiciones, cronogramas agresivos, pero varios contratiempos. Especialmente dolorosos fueron los lanzamientos fallidos con la serie Hipérbola. iSpace quería avanzar rápidamente hacia la reutilización, pero la industria espacial no perdona los atajos. La empresa todavía existe, sigue trabajando, pero es un buen ejemplo de que copiar a SpaceX no significa que automáticamente obtengas la velocidad de SpaceX. Space Pioneer es muy interesante. Aquí se pone interesante porque Space Pioneer experimenta abiertamente con arquitecturas similares al Falcon 9. Grandes primeras etapas, motores agrupados, objetivos claros de reutilización. Su cohete Tianlong es ambicioso, tal vez incluso demasiado ambicioso para el nivel de madurez actual, como vimos en este fallo. Pero precisamente, estas son las empresas a las que hay que prestar atención. No porque tengan el éxito garantizado, sino porque, en caso de tener éxito, podrían escalar muy rápido. Luego está Deep Blue Aerospace. Deep Blue se enfoca mucho en técnicas de aterrizaje vertical. La empresa prueba vehículos suborbitales reutilizables y está adquiriendo experiencia precisamente en un área donde China ha sido débil durante mucho tiempo. Control preciso durante la reentrada y el aterrizaje. Esto recuerda mucho a la fase Grasshopper de SpaceX. Todavía no hay vuelos orbitales, pero sí un trabajo fundamental valioso. Lo que se puede ver en todas estas empresas, los lanzamientos fallidos ya no significan el fin de una carrera. En China, cada vez más se aceptan como parte del proceso. Eso es algo nuevo. Hace 10 años, un lanzamiento fallido espectacular habría sido políticamente casi insostenible. Hoy en día se analiza, se pone en contexto y se sigue adelante. Y es precisamente en este punto donde uno se da cuenta de algo importante. Al final, no decide el renderizado, sino el hardware. Siempre hablamos de motores de metano, maniobras de aterrizaje, reutilización. Pero eso a menudo sigue siendo muy abstracto. Por eso construí algo que hace tangible toda esta discusión. Esto es un modelo impreso en 3D de un motor Raptor 3 de SpaceX. Impreso en una impresora Prusa. Cuando tienes una pieza así físicamente frente a ti, realmente entiendes lo absurdamente compleja que se ha vuelto la tecnología espacial moderna. Canales de enfriamiento, tuberías, turbobombas, geometrías delicadas.
Cosas que antes solo se fabricaban en fábricas altamente especializadas, hoy se pueden poner directamente sobre la mesa como objeto de demostración, y eso es lo que hace que Prusa sea tan emocionante para mí. Impresoras 3D, confiables y precisas, con las que no solo puedes explicar la tecnología, sino realmente hacerla visible y comprensible. Para la educación, para la creación de prototipos, para el modelismo, o simplemente llevar la exploración espacial de la teoría a la realidad. Por supuesto, les dejo el enlace a la impresora Prusa y al modelo abajo en la descripción. Pero volvamos a la exploración espacial de China. Ahora veamos brevemente las cifras, porque son decisivas. China ha aumentado enormemente su frecuencia de lanzamientos en los últimos años. En 2023 y 2024, hubo claramente más de 60 lanzamientos orbitales cada año. Hasta ahora, 2025 también vuelve a estar en ese mismo rango, con una proporción creciente de misiones comerciales. La tendencia es clara. China no solo lanza mucho, sino que cada vez lo hace más seguido con nuevos sistemas de lanzamiento. Eso es tecnológicamente arriesgado, pero estratégicamente tiene sentido. Paralelamente, China opera su propia estación espacial, la Tiangong. Es más pequeña que la EEI, pero es completamente funcional y está permanentemente tripulada. Aquí lo importante no es tanto el tamaño, sino la independencia. Tiangong es un banco de pruebas para operaciones a largo plazo, vuelos de reabastecimiento y rotaciones de tripulación. Exactamente el conocimiento que se necesitará más adelante para la Luna o para infraestructura cislunar. Y con eso llegamos al gran tema. La ILRS, la Estación Internacional de Investigación Lunar, que China planea junto con Rusia, no es una copia del Apolo. Está pensada a largo plazo, es modular, se construye de manera gradual y se prepara mediante sistemas robóticos. Muchas cosas todavía están en la fase de concepto y renderizado, pero la intención política es clara. China no quiere simplemente aterrizar, China quiere quedarse. También son una de las fuerzas impulsoras más importantes detrás de Artemis. Si juntas todo eso, obtienes una imagen clara. La estrategia espacial china no se basa en un gran proyecto de prestigio, sino en la diversificación. Muchas empresas, muchos enfoques, muchos lanzamientos. Algunas fracasarán, pero las que queden formarán un ecosistema que se puede escalar rápidamente. Si comparas la estrategia espacial de China con la de Estados Unidos, notarás una diferencia fundamental. Estados Unidos actualmente depende mucho de unos pocos actores extremadamente dominantes. Principalmente SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy, Starship. Eso no es un ecosistema, es un monolito con una fuerza enorme. Si eso funciona, la ventaja será gigantesca. Si falla, hay poca redundancia. En cambio, China está tomando deliberadamente el camino opuesto. No es una sola empresa, cohete o salto arquitectónico, sino muchos caminos paralelos. Landspace, Galactic Energy, Space Pioneer, Deep Blue y iSpace. Compiten entre sí, se copian unos a otros y al mismo tiempo aprenden colectivamente. Eso es ineficiente en los detalles, pero extremadamente robusto a nivel de sistema. El precio de eso es obvio. Actualmente, China no tiene ningún cohete que pueda competir con la madurez operativa de un Falcon 9. La reutilización existe hasta ahora casi exclusivamente en bancos de pruebas o en demostraciones suborbitales. No hay ningún cohete chino que despegue, aterrice y vuelva a despegar semana tras semana. Y sobre todo, no hay ninguna empresa china que opere la actividad espacial como una producción industrial en serie, al menos no de manera operativa. Mientras SpaceX apuesta todo a un solo salto tecnológico masivo con Starship, China apuesta por la evolución. Cohetes más grandes, reutilización gradual, mayor frecuencia de lanzamientos, más experiencia operativa. El objetivo no es la solución espectacular. El objetivo es el control sobre la capacidad de lanzamiento, la logística y la cadencia. Y eso nos lleva a las debilidades estructurales de este enfoque. 1. Aseguramiento de la calidad. Muchas empresas significan muchas cadenas de suministro. Eso aumenta la probabilidad de fallas sistemáticas. 2. Transparencia. Los fallos de lanzamiento son más aceptados que antes, pero las causas, los cambios de diseño y las verdaderas lecciones aprendidas a menudo son difíciles de entender desde fuera. 3. Confianza internacional. Los clientes occidentales todavía son cautelosos con los lanzadores chinos. Palabra clave:
controles de exportación, ITAR y riesgos políticos. Pero China compensa exactamente eso con algo que Occidente subestima cada vez más: un mercado interno gigantesco. Satélites chinos, constelaciones chinas y cargas útiles militares y civiles chinas. Incluso si ni un solo cliente occidental vuela, estas empresas tienen suficiente trabajo para sobrevivir, aprender y crecer. Y su estación espacial Tiangong no es espectacular, pero está ahí, funciona, y obliga a China a realizar lanzamientos regulares, misiones tripuladas, procedimientos de emergencia y logística de suministros. Es precisamente esa rutina la que más tarde decidirá el éxito o el fracaso de las arquitecturas lunares. En el contexto de ILRS, esto se vuelve especialmente relevante. La Estación Internacional de Investigación Lunar planeada no es una victoria rápida, sino una construcción a largo plazo. Primero, de forma robótica y modular, con el suministro de energía, las comunicaciones y la logística como ejes. No es un momento para plantar una bandera, sino para tener presencia. Y precisamente para eso está hecho el enfoque de China. Así que la gran pregunta no es, ¿tiene China hoy un Starship? La pregunta es, ¿China realmente necesita una? Porque si China en 5 a 10 años tiene varios cohetes medianos, parcialmente reutilizables, que lancen de manera confiable, frecuente y económica, entonces se puede construir infraestructura sin necesidad de un salto gigante de una sola vez. Quizá más lento, pero estable. Y esa es la verdadera apuesta. Estados Unidos apuesta por la disrupción. China apuesta por la capacidad de resistencia. Ambos pueden funcionar, ambos pueden fracasar, pero son filosofías completamente diferentes. Y precisamente por eso no se debe menospreciar a las startups chinas. Muchas desaparecerán, algunas se fusionarán, pero las pocas que queden no serán la copia china de SpaceX. Serán algo propio, formadas por el respaldo político, una alta frecuencia de lanzamientos y un mercado que no busca relaciones públicas, sino confiabilidad. Si juntas todo eso, es decir, las startups chinas, el apoyo estatal, la estación espacial, ILRS, y la creciente frecuencia de lanzamientos, entonces queda bastante claro. China no está intentando superar a Occidente en este momento. Quieren demostrar que son una potencia mundial, independientes de los servicios de lanzamiento occidentales, independientes de las cadenas de suministro geopolíticas, y sin importar si SpaceX funciona o no. Eso es especialmente interesante en lo que respecta a la defensa y la soberanía. Y ahí es donde radica el verdadero peligro para Occidente. No en un solo cohete, no en una prueba espectacular, sino en la pura cantidad de iteraciones. Muchos lanzamientos, muchos fracasos y muchas pequeñas mejoras. Ningún héroe, ninguna solución milagrosa, ningún momento al estilo de Elon, sino vuelos espaciales industriales en serie. Estados Unidos apuesta todo a la velocidad y la disrupción. Eso puede funcionar. Starship puede cambiarlo todo, o fracasar. China, en cambio, acepta que el camino es más largo, pero controlable. El objetivo no es dar el salto más rápido. El objetivo es seguir ahí al final, cuando otros se hayan excedido. ¿Y Europa? Europa está en medio y duda. Y demasiado estatal para verdaderas iteraciones. Demasiado político para una verdadera disposición al riesgo. Demasiado fragmentado para tener fuerza industrial. Mientras China experimenta y Estados Unidos escala, Europa discute sobre competencias. La incómoda verdad es, la actividad espacial ha vuelto a la geopolítica, no como símbolo, sino como infraestructura. Quien puede lanzar, determina el ritmo, la velocidad y las dependencias. Quien no puede, se convierte en cliente o en espectador. Así que la apuesta de China no es una apuesta por el mejor cohete. Es una apuesta por la resistencia, las curvas de aprendizaje y un mercado lo suficientemente grande como para perdonar errores. Y precisamente por eso, debemos tomar en serio a estas empresas como un sistema. Si te gustaron estas explicaciones, suscríbete y dime en los comentarios si crees que el enfoque de China es inteligente o demasiado lento para esta nueva era espacial. Mi nombre es Irwan y esto fue Mars Chroniken. Gracias por sintonizar, suscríbete. Paraspera, Ad Astra. Presencia que hace posible la presencia constante.